Bueno gente, el BMF es un cinturón que la UFC desde mi punto de vista no ha aprovechado de manera significativa como realmente lo debería haber hecho ya. Yo creo que es un cinturón que ha traído muchísimo revuelo, yo creo que es un cinturón que hay muchas personas que quieren y me gustaría estar hablando en este video sobre específicamente el coqueteo, ¿no?, que ha habido entre Max Holloway y Justin Gaethje después de unas declaraciones evidentemente que dio Justin Gaethje sobre todo esto del cinturón BMF y que con quién le gustaría defenderlo. En una primera instancia directamente Justin Gaethje estuvo diciendo de que es interesante o hubiese sido interesante una pelea por el BMF por una defensa de ese cinturón frente a Michael Chandler, solo que ya él le dio una paliza entre comillas a Michael Chandler. Realmente desde mi punto de vista no fue una paliza, fue una pelea desde mi punto de vista que hubo un cruce entre ellos dos, hubo bastante golpe, bastante espectáculo entre ellos dos, bastante fuego cruzado entre ellos dos. Y que yo creo evidentemente que Justin Gaethje se llevó la mejor parte. Sin embargo, no finalizó a Michael Chandler y esto es algo a tomar en consideración, ¿ok? Michael Chandler le supuso realmente una pelea de un choque de estilos, un choque de trenes realmente a Justin Gaethje. Por lo tanto, lo que sí queda descartado es que Justin Gaethje ya no quiere otra pelea contra Michael Chandler y mucho menos para defender el cinturón que actualmente le pertenece a Gaethje, que es este del BMF. Ahora, otro nombre que estuvo sonando en esta discusión, directamente en esta entrevista que le hicieron, en estas declaraciones que dio Gaethje, fue el de Max Holloway. Como todos ustedes saben, Max Holloway pelea en una división inferior a las 155 libras, a las 145 es la división ¿no?, en la cual él pertenece, en la cual él ha peleado prácticamente toda su carrera, división en la cual también él fue campeón y que ha tenido batallas campales, sendas batallas campales contra el actual campeón de dicha división, que es Alexander Volkanovski. Como todos ustedes saben, si Alexander Volkanovski no hubiese sido campeón o no hubiese existido, desde mi punto de vista, Max Holloway sería el campeón reinante de la división de las 145 libras, porque le ha pasado por arriba prácticamente todo el top, le quedan muy pocos, entre ellos le queda por ejemplo Ilia Topuria, que es un enfrentamiento que desde mi punto de vista no vamos a ver si la cosa continúa como está hasta ahora, que precisamente el campeón de la división de las 145 libras, que Volkanovski quiere pelearse, quiere enfrentarse a Topuria en enero. Ya mi hermano estuvo hablando sobre esto, Max estuvo hablando sobre esto dentro del canal y realmente es una locura, porque después del KO que él acaba de recibir, a pesar de lo que dijeron los médicos, que simplemente necesitaba unos 40 y tantos días para recuperarse, realmente unos 40 y tantos días de inactividad, que después de esto puede continuar con su entrenamiento, que después de esto puede hacer un campamento fácilmente de entrenamiento para una pelea, para un cinturón o para lo que sea, ¿ok? A corto plazo me parece que es una reverenda locura. Creo que él debería sanar realmente, creo que debería estar escuchando un poco a su círculo más cercano y tomarse un tiempo de inactividad después de este KO. Porque si bien físicamente él puede decir, o los médicos le pueden decir que no está afectado realmente, creo que psicológicamente ese KO hizo mella, ¿ok? Porque lo vimos llorando, o sea, lo vimos prácticamente al borde de llorar en la conferencia de prensa posterior a esa pelea, etcétera. Y que yo creo que todas estas son símbolos, o sea, son cosas que te pueden marcar, son banderas rojas, ¿no?, que muestran que realmente sí está afectado y que sí salió afectado de ese KO. La cosa es que si Max Holloway no va a enfrentarse a Topuria, si Max Holloway no va a tener un enfrentamiento próximamente por ese cinturón, después de todo lo que ha hecho, después de ganarle a los prospectos a los cuales él se ha enfrentado y que debería estar peleando por el cinturón, cosa que no va a ocurrir porque ya se enfrentó en 3 ocasiones contra Alexander Volkanovski, por lo tanto no le van a dar la próxima. Yo creo que sería interesante que buscar esta especie de enfrentamiento por el BMF contra Justin Gaethje. Sería interesante porque si bien Max Holloway ha coqueteado también con subir de división, incluso subió de división, peleó contra Poirier en esa división superior en las 155 libras por un cinturón interino. Poirier evidentemente salió victorioso de dicha pelea, no logró finalizar a Max Holloway, hicieron un peleón, pero salió con la victoria. Yo creo que sería interesante que Max Holloway volviera a intentar subir de división y directamente enfrentarse a un tipo como Justin Gaethje por el BMF. Creo que sería una pelea sumamente interesante, creo que sería una pelea de ventas, sería una pelea sumamente espectacular en ventas, en pay-per-view. Creo que la UFC debería estar aprovechando este tipo de situaciones. Como todos ustedes vieron, no sé si vieron las declaraciones, pero lo que yo vi es que por un lado Justin Gaethje le tiene cierto aprecio a Max Holloway, lo encuentra, o sea, tiene quizás pudiéramos decir una relación amigable con él, ¿ok? Le tiene cierto respeto, etcétera, pero Max Holloway también es recíproco con este respeto. Sin embargo, dijo mediante Twitter que para los fans, o sea, hacer una pelea para los fans directamente. Vamos a hacer esta pelea para los fans, exclusivamente para los fans.
Y yo creo que el público en general, yo creo que los aficionados a la UFC sí les gustaría ver una pelea, ver un choque de estilos entre el que tiene Max Holloway y el que tiene Justin Gaethje. Sería sumamente interesante porque por lo que vimos últimamente de Justin Gaethje, que fue una evolución significativa con lo que habíamos visto anteriormente con respecto al estilo de pelea, al modo de pelea que tenía Gaethje, este modo de pelea loco, modo berserker, que iba hacia adelante, que iba al toma y dame, cosa que vimos por ejemplo contra Michael Chandler. No fue lo que vimos por ejemplo contra Rafael Fiziev, no fue lo que vimos contra Dustin Poirier. O sea, vimos un tipo diferente, un Justin Gaethje diferente, un poco más analítico, un poco más reservado en cuanto a cuándo lanzar los golpes de poder, en cuanto a cuánto escuchar o ver ese punto o ese hueco que va dejando tu adversario y aprovecharlo de manera efectiva. Cosa que yo creo desde mi punto de vista que lo ha estado entrenando sumamente bien con ese equipo que tiene él de entrenamiento, en esos campamentos que ha tenido de entrenamiento. Yo creo que ha habido una evolución sustanciosa y esto lo hemos hablado en múltiples ocasiones dentro del canal. Por lo tanto, yo creo que sería sumamente impresionante ver a un Max Holloway que también hemos visto cierto avance. Vimos lo que pasó, por ejemplo, en esta última pelea que él tuvo, que salió victorioso también contra el Korean Zombie, ¿ok? Vimos a un Max Holloway no solamente golpeador, o sea, no solamente que tire ese volumen de golpeo sumamente fulminante, sino que también vimos golpes de poder. Vimos una evolución en cuanto a golpes de poder. Como todos ustedes saben, hemos visto que Max Holloway no es el tipo que pegue con más fuerza del mundo, no es el tipo que pegue como un tren. Por otro lado, desde mi punto de vista, Justin Gaethje, si bien no pega a espectáculo, no pega con esa gran fuerza como por ejemplo Dustin Poirier, sí tiene fuerza de pegada en comparación a Max Holloway. Sin embargo, como ya les digo, Max Holloway es un tipo joven, ¿ok? A pesar de la cantidad de peleas tan exageradas que ha tenido ya dentro de la UFC, ¿ok? Tiene un averaje bastante grande dentro de la UFC en cuanto a peleas se refiere, ¿ok? Tiene margen de mejora desde mi punto de vista todavía. Es un tipo joven. Es un tipo joven, aunque muchas personas piensen que es un veterano de la UFC, aunque piensen que tiene 1000 peleas dentro de la UFC, es un tipo que tiene una edad joven y que por lo tanto tiene un margen de mejora. Tiene un margen de mejora que pudiéramos ver en próximas peleas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no verlo enfrentándose a un Justin Gaethje por ese cinturón, por ese BMF? ¿Ok? Como ya les digo, hemos visto avance por parte de ambos peleadores. Max Holloway está pegando un poco más fuerte desde mi punto de vista, o por lo menos eso vimos contra el Korean Zombie, que le dio un KO fulminante, ¿ok? También hay que ver toda la mella que le estaba haciendo. Korean Zombie evidentemente ya venía de varias derrotas consecutivas, etcétera, 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 y que por lo tanto podía hacer que esto ocurriera dentro de la pelea, pero que evidentemente no hay que quitarle ningún tipo de mérito a Max Holloway. Lo que le hizo, por ejemplo, a Arnold Allen, lo que le acaba de hacer, por ejemplo, al Korean Zombie, es algo que estamos viendo destellos de mejoras por parte de Max Holloway desde mi punto de vista. Y Justin Gaethje, evidentemente, como ya les dije, han habido mejoras en su comportamiento, en su modo de juego. Ahora bien, un enfrentamiento directo entre ellos dos, cosa que a mí me gustaría ver, cosa que al público desde mi punto de vista le gustaría ver. ¿Qué pasaría? ¿Quién ganaría entre ellos dos? Y yo daría una predicción sumamente adelantada, ¿ok? Una predicción hipotética, evidentemente. No es una pelea que esté confirmada, ni mucho menos, pero que sería interesante ver. Desde mi punto de vista, yo creo que esto es una pelea que ganaría Justin Gaethje. A pesar de la evolución que tenga Max Holloway, a pesar de todo esto, a pesar de que lo hemos visto un poco más con más fuerza de pegada desde mi punto de vista, ¿ok? Creo que también sigue recibiendo bastante daño, ¿ok? Creo que es un tipo que continúa recibiendo bastante, a pesar de que da mucho más, a pesar de que golpea mucho más, a pesar de que él genera mucho más daño, o sea, él logra infligir a su oponente mucho más daño del que él logra recibir, ¿ok? Sigue recibiendo daño. Y Justin Gaethje es un tipo que te puede hacer pagar con creces en caso de que tu pelea, en caso de que tu modo de juego sea toma y dame, ¿ok? Justin Gaethje se caracteriza o se ha caracterizado por ser parte de este estilo de juego de toma y dame, ¿ok? Pero por regla general él saca la mejor parte. Por regla general él saca la mejor parte porque tiene muy buena combinación de golpes arriba y golpes abajo. Esto es algo que Max Holloway no tiene mucho. O sea, esto es algo que no hemos visto en cuanto al modo de pelea de Max Holloway. Max Holloway es mucho más boxeador, pero mucho menos kickboxing. Y por otro lado, Justin Gaethje es un tipo que usa las leg key como si fuera algo normal, como si fuera algo del día a día. Te puede marcar ese 1-2 arriba y te saca una leg key. Y sabemos que lo que tira con las leg key son hachas. Te tumba los pies de abajo hacia... Te los tumba. Empieza a tumbarte desde abajo, te taladra desde abajo con esas leg key.
con esas hachas que él tiene y ya te va mermando hacia arriba y que por lo tanto golpes abajo, golpes arriba, cuando vienes a ver estás tumbado. Miren lo que le pasó por ejemplo a Dustin Poirier, le estaba pateando abajo, lo tenía cocinado abajo y de repente le saca esa high kick y lo noquea. Espectacular, un gesto técnico espectacular. Y yo creo que evidentemente en una pelea entre ellos dos puede ocurrir algo parecido que lo que ocurrió contra Dustin Poirier. Le puede cocinar las piernas. Ustedes saben que Max Holloway no se caracteriza por tener ese juego de pie sumamente rápido. Puede evolucionarlo un poco, puede adaptarse un poco, evidentemente, pero yo creo que no sería suficiente como para ganar un tipo como Justin Gaethje. O sea, sería interesante ver una pelea entre ellos dos, pero yo creo que el que tenía grandes probabilidades o el que tiene más probabilidades de ganar de un enfrentamiento directo entre ellos dos sería, desde mi punto de vista, Justin Gaethje, evidentemente. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.